Soy el pastor Juan José Gil. Permitidme en esta mañana hacer una reflexión acerca de las claves bíblicas sobre la supervivencia. La supervivencia ha estado presente en la tierra desde el principio. Dios creó al ser humano y lo puso en medio de un jardín donde había todo tipo de árboles frutales. Podemos imaginar que todo lo que Dios había creado estaba a disposición del ser humano. Y desde luego, en aquella situación, el ser humano aprendió a saber cómo aprovecharse o cómo valerse de esos recursos creados por Dios para ayudarle. ¿Sabes? Cuando Dios puso a Adán y Eva en el jardín, les dio la orden de crecer y multiplicarse. Eso significa que supuestamente tenían que llenar la tierra. Eso es lo que dice el texto bíblico, llenar la tierra. Cuando Dios ha creado la tierra, no te quepa la menor duda de que ha provisto todo lo necesario para que el ser humano sobreviva. No solamente algunos, sino todos aquellos que pudieran llenar la tierra. Así que la supervivencia es parte de la obra de Dios. Dios ha puesto todo lo necesario para que el ser humano viva y sobreviva sin importar el número que seamos. La tierra es grande y muy productiva. Una pequeña porción de tierra bien cuidada puede dar para mucho. Por tanto, nos damos cuenta de que Dios es el primer interesado en que el ser humano, en que tú y yo sobrevivamos en la tierra. Bien, pasemos entonces a lo que podríamos considerar supervivencia pura y dura, y lo vamos a encontrar en Génesis, en el capítulo 6. Ahí vemos la historia de Noé. Antes, el ser humano se había corrompido hasta tal extremo que estaba poniendo en peligro la propia raza humana. Algunos expertos dicen que se trataba de un cambio genético, porque también en el mismo capítulo 6 del Génesis nos dice que los seres angelicales, desobedeciendo a Dios, habían tomado mujeres humanas para esposas y con ellas habían tenido hijos. Aquel cruce genético había producido grandes gigantes, seres especiales, y es muy posible que todo el mundo estuviera buscando ese cruce, de manera que pudieran ser también poderosos, y nos podemos imaginar que aquello fue lo que desató esa especie de corrupción del ADN humano. Con esa corrupción llegó también la perversión, llegó la violencia, llegó seguramente lo que conocemos como guerras, codicias de poder, etc. Hasta tal extremo que toda la tierra se había corrompido. Eso es lo que nos dice el Génesis. Como consecuencia, Dios vio que ya no había esperanza, excepto en una línea genealógica que no se había contaminado, que era la línea de Noé. Eso es lo que nos dice también el Génesis en el capítulo 6, que las generaciones de Noé, sin embargo, eran perfectas. Lo perfecto es lo que Dios hace, y Dios había puesto su sello en el ADN humano, ya que había sido creado a su imagen y semejanza. Cambiarlo traería consecuencias, y esto era una de las consecuencias que iba a traer. Lo que va a pasar es que, como ya no hay esperanza, entonces Dios tiene que enviar un diluvio, pero tiene que salvar a la línea de Noé. Entonces Dios manda a Noé que construya un arca. Por supuesto, es la orden para su familia, para su equipo, para trabajar juntos y construir aquel arca. Era el refugio que les iba a ayudar a sobrevivir durante un año a flote, ya que no habría tierra seca. Todo quedaría anegado por un año. Así que aquel
aquel bote gigante, aquella barca o aquella arca flotando, llegó a ser una granja flotante, llena de animales, todos aquellos que Dios le había mandado a Noé que los guardara, y con todos los alimentos necesarios para que sobrevivieran durante un año. Así que yo diría, tenemos ahí un caso excelente de supervivencia, labor de un equipo, de una familia. Las familias deberían de prepararse para sobrevivir. No sabemos exactamente lo que traerá el futuro en detalle. Sí sabemos en líneas generales que no vienen cosas buenas, que el ser humano es así de peligroso y que muchas veces nos estamos buscando demasiados problemas y tenemos Apocalipsis para describirnos cuáles serían los grandes problemas, entre comillas, del tiempo final. Bueno, entonces tenemos el Arca de Noé como ejemplo de supervivencia, ejemplo de refugio, ejemplo de guardar alimentos, ejemplo de hacerse de una granja, ejemplo de sobrevivir cuando no existe nada, nada a lo que acudir. Es una especie de situación en la que ya el sistema no existe o no funciona y por tanto hay que aprender y hay que prepararse para sobrevivir. Un buen ejemplo. Otro buen ejemplo que encontramos en Génesis también es el llamamiento de Abraham, que va a tomar a Lot y van a salir de Babilonia, van a salir de Mesopotamia y van a ir hacia otra tierra, en este caso la tierra de Canaán o la tierra de Israel, que sería después. Y van a ser llamados a ambular. Van a tener que ir de un lado para otro sin conectarse demasiado a una cultura, a una civilización, a un sistema. Eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Me parece muy interesante porque esto va a ocurrir en distintas ocasiones, no solamente en el caso de los patriarcas. Es una forma de supervivencia también, especialmente cuando sabemos que el sistema se puede poner peligroso. Entonces, no crear demasiados vínculos puede ser bueno. Andar de un lado para otro, aprovechar los recursos que uno encuentra a lo largo del camino, puede ser una gran ventaja. Así que ser extranjeros y peregrinos puede ser una forma de supervivencia también. Lo vemos en el ministerio de Jesús. Jesús, como leemos en Mateo 10, llama a los discípulos y los envía de dos en dos. Y los envía a recorrer la tierra, a recorrer primeramente la tierra de Israel. La misión primero era establecer el evangelio allí. Y después Jesús los enviaría al resto del mundo, como leemos también en el evangelio. Es decir, que de alguna forma hay una llamada al pueblo cristiano de evangelización que nos convierte en extranjeros y peregrinos. ¿Cuántas veces lo hemos mencionado? Que este mundo no es nuestro hogar, aquí estamos de paso. Es una buena forma de aprender supervivencia. Jesús le dijo también en Mateo 10 a los discípulos que no se llevaran nada, porque el obrero es digno de su salario, que aprendieran a confiar en Dios. Esto es un principio básico, que Dios va a proveer para los suyos. Lo vemos también en Éxodo capítulo 3. Dios va a mandar a Moisés a ir a liberar al pueblo de Egipto, al pueblo hebreo que estaba esclavo de Egipto. Tenían que ser liberados para ir a la tierra prometida. ¿Sabes? La salida del pueblo de Israel es un ejemplo perfecto de supervivencia. Dios les dice, os voy a proveer de aquellas cosas que son preciosas en Egipto y que voy a poner gracia en vosotros para que os las den. Alhajas, oro, plata.
las depositarán en vuestras manos y saldréis con esas riquezas para que no vayáis con las manos vacías. Saben, nuestro paso por Egipto nos ha provisto y nos sigue proveyendo de riquezas de este mundo. Y Dios quiere que las aprovechemos precisamente para sobrevivir. Aprovecha lo que hayas podido ganar para poderte hacer de lo que sea necesario para sobrevivir. Creo que eso es lo que Dios trata de mostrar en aquel momento, en el Éxodo, el capítulo 3. Efectivamente, Dios va a sacar al pueblo de Israel de Egipto y lo va a llevar al desierto. El desierto es también una prueba de supervivencia, dicho de otra manera, es una forma de entrenar al pueblo para la supervivencia. Primero de todo, confiando en Dios, que Dios está al control, que Dios va con ellos, que Dios les va a proveer de todo lo necesario, incluso en medio del desierto. Esto es tan importante porque afecta a nuestra mentalidad. ¿Hasta qué punto creemos y confiamos en Dios? ¿Estamos dispuestos a ser entrenados en esa confianza? Muchas veces los cristianos decimos que vivimos por fe o que andamos por fe, pero ¿realmente es así? ¿Estamos convencidos de que estamos aquí para aprender a vivir y caminar y sobrevivir por fe? Bueno, esto es lo que Dios hizo con el pueblo de Israel, y eran muchos miles, si no millones. Entonces, ¿qué hicieron? Pues ir al desierto, pero muchos no estuvieron dispuestos. No estuvieron dispuestos. Se quejaban de continuo, se acordaban de Egipto, de la seguridad que les ofrecía, y eso que eran esclavos. Imagínate. El ser humano es increíble, ¿verdad? Podemos acomodarnos a la esclavitud, podemos renegar de la libertad. Pensar que es mejor tener un plato de comida siendo esclavos que tenérsela que buscar siendo libres. ¡Qué triste! Pero Dios quería entrenar a su pueblo a no conformarse con la esclavitud, y nosotros debemos hacer lo mismo, no conformarnos con la dependencia total y absoluta del sistema. Así que el desierto es el lugar de entrenamiento. También en el Apocalipsis, en el capítulo 12, nos dice que la mujer, alegóricamente, huyó al desierto. Los creyentes, Dios les había preparado un lugar para ser sustentados durante el tiempo que duraran esos momentos graves de tribulación. Así que vemos que el desierto sigue siendo la escuela. El desierto sigue siendo el lugar donde aprender supervivencia, donde encontrarnos con las situaciones que necesitamos para ser formados y entrenados. Sí, el desierto es nuestra escuela. ¿Estamos dispuestos? ¿Queremos pasar por la escuela de la supervivencia? ¿Queremos realmente pasar por todas esas pruebas que pasó el pueblo de Israel para comprobar si estamos confiando o no en Dios? Es bueno, es necesario, es importante. Es parte de la formación que necesitamos. Así que tenemos que estar dispuestos. Encontramos, si vamos más adelante en el Génesis, encontramos en el capítulo 19 en adelante, cómo Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra. No es un tema fácil, es un tema de juicio, es un tema de grandes peligros y dificultades a causa precisamente de la maldad del ser humano, de la corrupción, de todo aquello que lo estaba poniendo en peligro, especialmente a los creyentes, como era el caso de Lot. Lot se había adaptado a toda aquella cultura, a toda aquella civilización, de manera que se había convertido en uno más prácticamente, no pecando como ellos, pero sí
adaptándose a ese sistema creado por ellos, que le puso en peligro su vida y la de su familia, al verse envuelto en una guerra entre aquellas culturas, entre aquellos pueblos paganos que con mucha frecuencia iban a la guerra, con mucha frecuencia se metían en problemas. Y eso le pasó a la familia de Lot hasta el punto que Abraham tuvo que acudir en su auxilio. Bueno, esa era la situación. Pero la cuestión era tan grave en Sodoma, Gomorra y las ciudades del valle, que finalmente Dios iba a intervenir y sacar a Lot de allí. Y esto es lo que hizo. Dios envió a los ángeles para que le sacaran. ¿Qué pasó entonces? Pasó que los ángeles llegaron a Sodoma y le dijeron a Lot y a su familia que salieran. Bueno, a regañadientes salieron. Y los ángeles le dijeron a Lot: huye al monte para salvar tu vida. Lot entonces dijo: por favor, permitidme ir a una pequeñita ciudad, no sea que el monte me perjudique. Y ellos le dijeron: está bien, vete a esa pequeña ciudad. Es curioso porque tan pronto como Lot vio la destrucción de Sodoma y cómo Dios arrasaba con todo eso por los juicios, de todas formas tuvo miedo de estar en esa pequeña ciudad y huyó al monte y se escondió en una cueva. Bueno, lo que Dios quería es que sobrevivieran. Y Dios les estaba indicando ¿a dónde? Al monte. Pasó lo mismo cuando Jesús advirtió que la ciudad de Jerusalén iba a ser destruida. Y entonces les dijo a los discípulos que cuando vieran que esa destrucción llegaba, cuando vieran los ejércitos rodear Jerusalén, que huyeran a los montes. Así que vemos claves bíblicas de cómo sobrevivir frente a los tremendos problemas y adversidades con las que nos vamos a encontrar. Seguramente no tardaremos mucho en que veamos la necesidad de estar a salvo. Aprender supervivencia debería ser parte de la mentalidad cristiana. Presumimos de ser extranjeros y peregrinos, pero nos hemos acomodado. Presumimos de no ser parte de este mundo, pero nadie lo diría. Hacemos las mismas cosas, adquirimos las mismas costumbres, nos desenvolvemos de una forma muy parecida. Casi que no da para diferenciar a un cristiano de una persona más del mundo. ¿Cómo es eso? Nos hemos olvidado de que no estamos aquí para adaptarnos al mundo. El apóstol Pablo lo dejó bien claro, escrito en su carta a los romanos: no os adaptéis al mundo. No, porque realmente el mundo se va a meter en muchos problemas. El sistema tiene un futuro difícil. ¿Qué vamos a hacer? Y Dios quiere que sobrevivamos. Dios quiere enseñarnos a sobrevivir, por lo menos hasta que Él venga. ¿Cómo lo vamos a hacer? Sigamos los consejos bíblicos. Sigamos lo que nos dice la Escritura, la palabra de Dios, porque encontramos claves, como estamos viendo, suficientes, y no tenemos tiempo aquí de hacer todo un estudio completo del tema, pero no es mala idea. Si tomas la iniciativa y te metes a estudiar en la palabra de Dios todo aquello relativo a la supervivencia, te asombrarás. Hay mucho para aprender.
Repito, son claves bíblicas para ayudarnos a sobrevivir. Tomemos esos consejos y pongámonos en marcha. Dios nos va a bendecir como bendijo a aquellos personajes a los que ayudó a sobrevivir. A ti también te quiere ayudar. Por tanto, no te tardes.